Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 24 de julio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, el presidente regresa hoy de Washington. Señor. ¿No? Presidente Mejía en Washington. Vamos a ver las versiones de su visita. Dos versiones de la reunión con el presidente Bush. Una dice que Bush autorizará a discutir un libre comercio con República Dominicana. Obtuvo del presidente Bush la promesa de explorar un acuerdo de libre comercio. Eso dice el Caribe hoy. El Caribe hoy. Hoy también dice el listín. Presidente Mejía y Bush dialogan por media hora. Acuerdan iniciar trabajos para libre comercio entre Estados Unidos y República Dominicana. No, dice y Dominicana. Y Dominicana. Y yo quiero saber por qué el listín diario le cambia el nombre del país. El nombre del país no es Dominicana, es República Dominicana. Nosotros protestamos ese intento que no es aislado de cambiarle el nombre a la República. Yo creo que tiene que respetarse lo que dice la Constitución. Hipólito conversó ayer con el presidente Bush. Habló con Mejía durante 10 minutos, según reveló a Diario Libre la Casa Blanca. Esa es la otra versión. Esa es la otra versión. Y observen esto. El presidente también tocó otros temas. Por ejemplo, sale un titular en el Caribe, dice, el Eximbank amplía su cartera de crédito a República Dominicana hasta 960 millones. Bien, eso no es un logro para la República, eso es una facilidad que da el gobierno de Estados Unidos a sus exportadores para que le vendan más a la República Dominicana. Eso es una facilidad a la empresa norteamericana. Entonces tocó el tema haitiano. Dice, el presidente pide ayuda para sobrellevar la migración haitiana. Me parece muy bien que el presidente haya aprovechado ese viaje y haya ido a la OEA para plantear la situación que tenemos con Haití. En ese aspecto hay algunas cosas que queremos decir. La crónica que saca el Caribe es muy completa. En lo único que no creo que está completa es en la información que trae Diario Libre, que dice que su versión de los 10 minutos de la entrevista del presidente Mejía con el presidente Bush la dio la oficina de prensa de la Casa Blanca. Y eso no está en la crónica del Caribe, que es muy completa en todos los distintos aspectos. Pero aquí dice, por lo menos, en la declaración del presidente, dice, indicó que recibió la promesa de Bush de explorar un acuerdo de libre comercio. Eso no es un compromiso. Eso no es un compromiso. Y eso se sabía que eso iba a ser así. Y entonces ayer habíamos expresado nosotros preocupación por la coincidencia del viaje y el tema que había surgido el día anterior de una posible fuerza militar latinoamericana.
Entonces aquí sale en el Caribe, Mejía negó que se tratara sobre algún tipo de acuerdo de cooperación en áreas como el fortalecimiento institucional militar o de la policía. Eso es a pregunta de uno de los periodistas que estaba allí. Y aseveró que no conversó con Bush sobre la crisis política que afecta a naciones como Venezuela, Colombia y Perú, porque no tengo que meterme en eso. Muy bien contestado por el presidente, porque la Constitución de la República le dice exactamente eso. La República Dominicana y por tanto su máximo representante, que es el presidente de la República, no tiene que meterse en eso, porque está inhibido de hacerlo por respeto a la Constitución dominicana. Ahora, hay otras situaciones. Dice que, sin embargo, oigan esto, como dice el presidente, contestando la pregunta que si se trató o no el tema de cooperación en áreas de fortalecimiento institucional militar o de la policía, dice nada de eso. Temas relacionados con el comercio fundamentalmente. Aunque bueno, si usted viene a Washington y no trata cuestiones políticas, usted no está en Washington. Así que tampoco cerró la puerta a la posibilidad de que se haya tocado el tema. Se refirió al problema haitiano y dice que eso es un problema dominicano y también tiene razón el presidente. Yo creo que el asunto de Haití es un problema fundamentalmente para la República Dominicana. Más que de ningún otro país. Más que ningún otro país. Entonces, hay otras cosas que nosotros teníamos que comentar. Dice que el presidente, cuando visitó la OEA para tocar el tema de Haití y pedir que las grandes potencias, que no son necesariamente continentales, pero están Estados Unidos y está Canadá, las otras son europeas, como el caso de Francia, pues vayan a materializar su posición supuesta de colaboración y ayuda a Haití, y que no le suspendan la ayuda, porque mientras más aprietan el torniquete allá, más sale, como alguien decía que esto era como la pata de diente. La pata de diente. Te aprieta allá y la la pata sale para acá. Entonces, pero es de extrañar y lamentar esta frase que trae el reportaje. Indicó que el presidente Mejía agradeció a la OEA por su participación en la mediación de grandes crisis políticas en la República Dominicana durante la revuelta de abril de 1965 y en la observación de los últimos procesos electorales. Bueno, lo de la observación de los últimos procesos electorales, me imagino que es un agradecimiento por haber intervenido en la modificación a la Constitución de la República, atropellando la propia Constitución en 1994, para quitarle 2 años al presidente de entonces, que era Joaquín Balaguer. Nosotros hemos dicho y sostenemos que eso estuvo mal, y no estamos defendiendo a Joaquín Balaguer, de quien la sospecha de que se escamoteaba las elecciones la arrojó el propio delegado reformista en la Junta Central Electoral, cuando habló de los triunfos, entre comillas, de su partido y del doctor Balaguer. Pero resulta ser que el doctor Balaguer era el presidente de la República en aquel momento. Y se sentó un precedente peligrosísimo, que es el de violar el principio de la no retroactividad de la ley. Entonces se modificó la Constitución y se aplicó retroactivamente a un mandato que ya estaba definido en un proceso electoral y que tenía certificación de la Junta Central Electoral. Pero eso afecta al presidente y no afecta a los legisladores que salieron del mismo proceso, porque eso tenía solamente una intención. Tan así es que ahora resulta que los partidos que pusieron la cláusula de la no reelección para salirle también al paso al continuismo del doctor Balaguer, tan pronto llegaron al poder, intentaron la reelección. Fue el caso de Leonel Fernández y es el caso ahora del presidente Mejía y esos acólitos que tiene a su alrededor, que ahora dicen que ellos van a intentarlo otra vez, ellos no se cansan, desde luego van a tener que quitar el 50+1, porque yo creo que eso y el hecho de que el principio de la no retroactividad de la ley ya no es un principio local, sino universal, va a llevar a que todos esos intentos se vayan de boca. Pero no podemos pasar por alto que se diga que hay que agradecerle a la OEA su participación en la crisis de la revuelta de abril de 65. Yo quisiera decirle que eso es, si se produjo esa expresión
de parte del presidente, porque esto no es más que el recuento que está haciendo Luis González Fabra. Ese inefable director de prensa que tiene ahí el presidente Mejía, para aplaudir los esfuerzos, para reelegirlo a él, no la reelección así in abstracto, no, reelegir al presidente Mejía. Y por eso le decíamos que esa exhortación que le había hecho a los cadetes militares en la Academia de la Carrera, la Academia Batalla de la Carrera, se la hiciera también a los civiles, a esos que él tiene alrededor, para que respeten las instituciones, comenzando por los principios de la Constitución de la República, y además se supone que deben ser leales a los de su partido. Por eso está por ahí un comentario de que están tratando de quitar eso dentro de los principios que están sustentados por el reglamento interno o estatutario del PRD. Todo eso es continuismo. Entonces, pero a nosotros, los que pasamos aquel momento difícil, luchando por sostener los principios de la democracia, que eso era lo que significaba para nosotros el mandato de Juan Bosch como presidente legítimo y constitucional de la República. Por 4 años. No por Bosch tampoco, sino por la República y por el proceso democrático con el cual estamos comprometidos. Entonces nosotros luchamos por el mandato de Bosch y peleamos los 2 años que le quitaron a Balaguer, no por Balaguer ni por Bosch, sino por la República. Ahora, este señor dice aquí, González Fabra, que no sabemos dónde estaba mientras nosotros aguantábamos tiros en el Palacio Nacional y en otras partes, que el presidente dijo ahí que le agradecía la intervención de la OEA. Ustedes saben lo que hizo la OEA. Esto es para las generaciones que no estaban vivos siquiera en aquella época, que fue la que condonó la presencia de las tropas que invadieron la República Dominicana, que fueron las tropas norteamericanas primero, porque fue una decisión norteamericana del presidente Lyndon Johnson, y después la OEA le lavó la cara formando la Fuerza Interamericana de Paz. Entonces vinieron unos contingentes, el más numeroso, el del Brasil. El Brasil. Y después vinieron... Con Panasco Albín. Sí, vinieron 2 o 3 grupitos de Centroamérica. Sí. De Costa Rica vinieron 12 policías. Ajá. Y de Honduras vinieron... Honduras, El Salvador. Y El Salvador vinieron unos cuantos. Guatemala. Cientos de soldados. Panamá. Para decir que esto era un contingente de la OEA. Esa fue la contribución de la OEA aquí, atropellar la soberanía de la República. Y nosotros no podemos reconocerle a esa institución, sino ver siempre con sospecha todo lo que se puede anidar en esa organización que ha sido consecuente siempre en causas muy sospechosas. Y Brasil hizo coro en esa oportunidad porque había un régimen militar allá en el país. Entonces, desarrollo humano en República Dominicana. Tenemos otras cosas también, sí. Resulta que, de acuerdo a la crónica que está en el mismo periódico El Caribe Hoy, dice que el PNUD lleva un índice, que es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que es un elemento interesante, es un aporte para medir ya no la economía, porque antes se medía solamente la economía, usted veía boletines estadísticos muy extensos sobre el PIB, Producto Interno Bruto, y otros indicadores económicos. Pero se dejaba de lado el hecho de que el simple crecimiento de la economía, sin usted percatarse de cómo se distribuía el resultado del ejercicio económico, pues dejaba de lado lo esencial, que es el desarrollo, es decir, el desarrollo de la gente. El impacto social. No, y la gente, Y el porque en desarrollo última instancia, del ser humano, del individuo. ¿qué es lo que es el desarrollo? El desarrollo es una condición de vida. Usted tiene que sentirse bien, feliz en su país, satisfecho con su trabajo, con su familia, satisfecho de que hay un ambiente de razonable tranquilidad. Usted está libre de riesgos como los que estamos viviendo en este momento de una delincuencia desbocada. Y los servicios públicos. Como que los servicios públicos están a la orden del día, es decir, cumplen, no son objeto de especulación como se quiere hacer con el modelo este
estabilidad. todo se vende, ¿no? Esa es la globalización neoliberal. Todo es mercancía, hasta la vergüenza, ¿eh? Que es la primera. Entonces, ahora resulta que en esa estadística que mide entonces otras consideraciones en cada país para ver cómo está la condición de vida, el país, la República Dominicana, no dominicana como dice el periódico Listín Diario, se ha empeorado al punto que retrocedió 8 lugares en la calificación que tenía. Y aquí está. Ese es el resultado del ejercicio de nuestros gobiernos en los últimos periodos. No, el ejercicio de los gobiernos que tienen la plataforma Ajá. del modelo neoliberal, Claro, ¿verdad? Para que son los que nos han dárnoslo- gobernado. Para dárnoslo Sí. como un purgante, ¿verdad? Entonces, ahí está. Sí. ¿A Ese dónde es el hemos resultado. Las premisas del PNUD. La ONU exige más democracia para impulsar el desarrollo. Bueno, esta es Parece- otra explicación de por qué Naciones Unidas está en desgracia. La quieren Cayó eliminar, calcoma. ¿verdad? No solamente porque se inventó ese coeficiente que no mide el crecimiento de la economía, porque, óigame, cuando usted somete al mundo y a los países y a los pueblos a la explotación, los coeficientes económicos dicen una cosa: la economía crece, qué bien, esa gente debe estar muy bien. No, porque resulta que ese indicador es el del dinero que se llevan de nuestras economías para los paraísos fiscales, los grandes capitales, a los cuales se le ha dado el lugar hegemónico, ¿no?, en el manejo de la economía. Entonces, no, nosotros, los pueblos, la gente, somos material gastable. A nosotros no podemos morir, eso no importa. Consumidores. Eso es lo de menos. Mercado. No, si estuvieran pensando en nosotros como consumidores, mercado, sí. nos estarían defendiendo como consumidores. Exacto. La estupidez de este modelo es que están extinguiendo su mercado. Entonces no es verdad que lo que está primando conceptualmente en el modelo es la economía de mercado, porque en el mercado hay dos lados. Sí. Está la oferta y y está la demanda, y la demanda somos nosotros los consumidores. ¿Qué hace usted con tener mucha oferta? Es decir, todo lo que pueden fabricar las grandes economías de las grandes potencias industriales, si no hay del otro lado gente con la capacidad de compra. Eso está haciendo crisis en los Estados Unidos en este momento, ¿eh? Y traímos ahí el libro de el economista Indura Vivatra, porque hay que leerse lo que hace ya varios años que se estaba escribiendo sobre esto, para darse cuenta que lo que está desbordando ahora en los artículos de prensa, en los periódicos y en las revistas, hace rato que estaba en los libros que nosotros comprábamos y traíamos para comentarle a ustedes. Se veía venir todo lo que está pasando. Pero ahora bien, dice la ONU que se necesita más democracia para impulsar el desarrollo. Y pues eso es así. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, Sobre todo económica la democracia. no, porque una democracia sin un resultado económico que mejore la condición de vida de la gente es una democracia vacía. Vacía. ¿Por qué? Porque está representando un ejercicio de poder, de un mandato que surgió probablemente de unas elecciones libres, pero engañando a la gente con un discurso del cual no había ningún propósito de cumplir, y al encaramarse en el poder, entonces, hacer otro programa. Entonces ya, para imponer ese programa que siempre va en contra de la condición y calidad de vida de los votantes, de los que eligieron, entonces hay que imponérselo como un purgante. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay que darle palos, hay que aplicarle entonces represión, y las protestas hay que reprimirlas, y entonces volvemos a la posición anterior, como si fuera una dictadura, a la dictadura del modelo neoliberal. Entonces eso no es democracia. Entonces ahora Naciones Unidas, el PNUD, se da cuenta que eso es así. Y aquí está. Y es precisamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que exigió a los estados e instituciones financieras mundiales más democracia porque el desarrollo de los pueblos evoluciona a un ritmo inferior al crecimiento económico. Y por ahí sigue. Claro, nosotros tenemos una posición más crítica que esto, pero
Está bien que eso esté en esa dirección. Sí, pero la pérdida de peso específico de las Naciones Unidas no le da mucha fuerza a esa tesis. La nueva economía dominicana. Carta pública al señor presidente. Pequeños avicultores temen la quiebra. Sí, señor. Y léete los otros títulos. Deja que están ver. ahí. Comunicado de alerta para los pequeños y medianos productores avícolas. El señor Eligio Jaque, secretario de Agricultura, dice que se reducen pérdidas del sector avícola. Él dice lo contrario de lo que están diciendo los que están en el negocio. Bueno, párate ahí. Resulta ser que sale un comunicado en espacio pagado. Aquí está. Carta al señor presidente de la República. Salen varios medios de comunicación. Y aquí están firmados por Pollos Veganos S.A., Alimentos Superalba, Agrocesa, CC Agropecuaria Carolina, Productores Agropecuarios Unidos, ProAuni, Endi Agroindustrial, Agroindustrial Suárez. Y hay una serie, ahí están como 25 entidades industriales de la carne de pollo. Y resulta que están señalando a la empresa Pollo Cibao como que está violando las cuotas de incubación de huevos y por tanto de producción, o sea, lo que llaman huevos fértiles, y que dice que las autoridades están haciéndose las indiferentes ante la situación. Entonces, no solamente está esa denuncia, sino que también sale otra denuncia, que aquí dice una crónica, pequeños agricultores temen quiebra, y otro sector vuelve, se suma a esa protesta. El pez grande ya no cabe en la pecera. Míralo aquí. Comunicado de alerta para los pequeños y medianos productores avícolas a las autoridades de la nación. Y esto lo firman también otras entidades, a Proamol. ¿Sí? Entonces, dice el secretario que se reducen las pérdidas en el sector avícola. Léete estos primeros párrafos de esta crónica de lo absurdo. Dice se reducen las pérdidas del sector avícola. El secretario de Agricultura, ingeniero Eligio Jaques, afirmó este martes que las pérdidas del sector avícola se han reducido de manera considerable en lo que va de año, contrario a otros tiempos. De igual manera, el funcionario reafirmó el compromiso del gobierno en mantener la estabilidad en los precios y la rentabilidad de los productores de pollos y huevos del país. Aunque no se refirió específicamente al conflicto que envuelve a pequeños productores con la empresa Pollo Cibao del grupo Carlomagno González, Jaques indicó que la presente administración trata a todos los productores por igual, sin perjuicio para nadie y de acuerdo a su dimensión. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromiso comercial y volvemos. Estábamos sobre el tema de la respuesta insólita que da el secretario de Agricultura a la situación de los productores avícolas, porque para él no hay crisis. Y los productores avícolas dicen que sí hay una tremenda crisis y además están avisando la posibilidad de la quiebra. Pero él dice que no hay nada. ¿Verdad? Vamos a seguir. Todo está bien. Todo está bien. Sin novedad en el frente, decía una novela famosa de la Primera Guerra Mundial. La rebeldía de las huestes de García Márquez. José Jiménez se revela como el gran apagafuegos. ¿Tú sabes qué? Ese es un pitcher de la Grandes Ligas. No, resulta ser que García Márquez proclamó hace ya un tiempo que había que abolir las reglas de la gramática. Que eso de estar cumpliendo esas reglas así, eso era una dictadura indeseable. Y claro, yo decía que eso debe haber provocado en las salas de redacción de nuestros medios una algarabía. Por fin no vamos a tener que cumplir con las benditas reglas de la gramática, ¿verdad? Bueno,
pues por prueba de que están en rebeldía, miren esta rebeldía. Se revela, mírenlo ahí. Queriendo decir que se revela con V corta. Aquí dice, el lanzador de los Rockies ha emergido como la nueva sensación. Entonces quiere decir que se está revelando con V corta y no V larga. De modo que felicitamos a la redacción del periódico, a la redacción deportiva, en fin, a todo el que escribió, toda la gente que se rebelaron contra las reglas de la gramática. Una rebelión. Para hacer esta demostración de que los dominicanos no sabemos, no conocemos nuestro idioma. La crisis eléctrica, la célebre crisis permanente eléctrica. Fotos de protestas en el Cibao. Heridos, golpeados y presos en protesta por apagones en La Vega también. Sí, aquí hay, miren esto. Esto es lo que está pasando en el interior, porque le siguen dando apagones. Y la gente está revolteada, ¿verdad? Mientras tanto, las autoridades, como si nada. Aquí nos dan apagones también, y las autoridades como si nada. Y nosotros decimos que eso sí, está bien. Un día se les va a acabar la paciencia a los dominicanos. Y a la gente, los abusadores estos que están aquí, con el negocito sin haber puesto el dinero que ellos estaban supuestos poner, también se les va a acabar la fiesta. ¿Por qué? Todo tiene un límite en la vida. Todo tiene un límite. El colapso de la economía bursátil mundial, encabezada por Estados Unidos. The Wall Street Journal de las Américas conducirá la crisis a reformas radicales. Hay rabia, pero faltan la desesperación pública y la fuerza política en Estados Unidos. Perdón, antes de entrar en la economía mundial se nos quedó arriba un capítulo de la economía dominicana. La crisis en la apagones en La Sierra Vega. Rayovac. Sí. Arriba. Aquí arribita, sí. Atribuye la bancarrota a los altos aranceles que pagaba la materia prima que utiliza la empresa. Bueno, esta es una empresa de las industriales de Herrera. Y yo diría que fue de las primeras ahí, ¿no? Sí, una de las primeras. Indudablemente más de que se 25 trataba de una empresa que su trabajo estaba muy ligado a la importación de cosas que venían casi terminadas. Yo no conozco bien el manejo de esto, pero por la naturaleza del negocio, que son las pilas, ¿verdad? Las baterías estas. Ensamblaje. Tenía que ser un ensamblaje de cosas que venían en su mayor medida ya hechas y preparadas de fuera. Lo cierto es que, ¿cómo se llama este muchacho que estaba ahí al frente de eso? Que fue dirigente empresarial de esa zona en mucho tiempo. Sí, se lanzó a la política también, estuvo como suplente de síndico en una candidatura que no se materializó, Spin. Bueno, aquí no menciona Spin por ninguna parte, pero no sé si es que él ya se había apartado de la industria. A lo mejor la había vendido o algo así. Aquí aparece un señor, José Ernesto Sánchez, fue quien confirmó la información al periódico Hoy. Sánchez Noble. No, José Ernesto Sánchez. Bueno, aquí dice, el anterior gerente era Antonio Espín, quien duró 13 años en la empresa, renunció en el 2000 para regentear a la Curacao. O sea que él se había abandonado ya la empresa. Estuvo muchos años ahí, sí, lo recordamos. De todos modos, no es una buena indicación el que se estén cerrando empresas. Vamos entonces a la información internacional. Ustedes recordarán que ayer decíamos que la situación crítica de la bolsa de valores no iba a resistir que le pusieran paños tibios ni parchos, sino que se tendría que ir a una reforma estructural. Al fondo. Y aquí está planteado eso en este artículo, cuando dice, conducirá la crisis a reformas radicales. Esas reformas radicales son precisamente a las que nosotros nos referíamos. ¿Por qué? No es posible que la economía bursátil siga tan divorciada de la economía real.
Por eso le han llamado burbuja. Si usted coge el valor de una acción, que se supone que es representativa de una realidad, aunque ya hemos visto con el fraude de la Enron y la Arthur Andersen y otras más que andan por ahí, que usted puede coger también esa realidad y adulterarla y encontrar a un sinvergüenza con cara de gente seria que le viene a pegar su sello diciendo yo, auditor, digo que eso es verdad cuando todo eso es mentira. Entonces la mentira comienza a abultarse ya en la empresa y no en las cotizaciones de la bolsa. Las cotizaciones de la bolsa juegan en torno a las expectativas que se hacen con respecto a determinadas empresas. Pero lo cierto es que el valor de las acciones de las empresas llegaron a inflarse de tal manera que era un mundo de sueño, aquello era una irrealidad. Una empresa de $100,000 pasaba a ser una empresa de $100 millones y todo el mundo feliz y contento, pero eso es una burbuja. Las burbujas explotan, sobre todo si alguien le hace así, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando ahora en este momento. Yo no sé si alguien le hizo así a la burbuja de Enron, denunciando lo que había ahí con la Andersen. Pero al explotar la burbuja de la Enron, ahora se ha puesto en tela de juicio todo. Y ahora se está hurgando todo y están apareciendo muchísimas barbaridades, ¿eh? Ahora resulta que no era tan excepcional la situación de Enron. Era una práctica generalizada. Bueno, y la crisis de WorldCom dejó chiquita la crisis de Enron, que en el momento en que se produjo la quiebra de Enron, era la más grande de la historia de la bolsa de los Estados Unidos. Esta le superó. Por eso cuando nosotros mostramos el gráfico que trajimos acá, que por cierto recibió una llamada hoy del amigo Washington de Peña, diciendo que un compadre de él lo llamó alarmado con la muestra que habíamos hecho aquí en el programa del gráfico de la caída de la bolsa, que fue este gráfico. Digo, bueno, pero eso no lo hemos inventado nosotros. Miren lo que dice ahí arriba. Eso está publicado por el The New York Times, ahí, ¿eh? Allá, aquí pequeño, The New York Times, The Week in Review. No somos nosotros que no estamos inventando esto. Entonces, dice aquí que se han evaporado 7 trillones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque de la misma manera como usted coge una acción que debió valer, por ser un paquete accionario que debió valer $100,000 y usted lo tiene en sus manos y además tiene un valor de mercado porque usted podría encontrar a alguien que se lo diera, 100 millones. Resulta que ahora se devolvió y a lo mejor ya no vale ni los 100,000 iniciales y a lo mejor ni siquiera 50,000. Porque la burbuja no solamente se desinfló en todo lo que tenía de más, sino que como ahora hay duda sobre la legitimidad de las contabilidades de las empresas, también se está desinflando el valor inicial de todo eso. Esa es la crisis de fondo. Entonces, esa alarma que ustedes ven, miren, yo traje las expresiones del senador McCain. Republicano. Aquí está de paz. esto, de hace unos días, eso es de julio 11. Yo lo vi. Este es el senador republicano por Arizona, que ha estado en la delantera entre las personas que han estado criticando a los ejecutivos de la nación en la resaca, ¿no?, de todos estos escándalos corporativos recientes. Y habló de la prevaleciente amenaza a nuestra prosperidad, dice el senador McCain, que hay ejecutivos corporativos que se han enriquecido a expensas de sus propias compañías y de sus empleados, pero es que también lo han hecho a costa de los inversionistas de la bolsa. O sea que han arrastrado los ahorros. Recuerden. Y las pensiones y todo. Pero eso es lo que le hemos traído. Las familias han sido afectadas directamente, aquellos que han jugado un golpe sus ahorros en la bolsa, en lo que ellos creían que eran valores seguros. Pero también se han desinflado las pensiones de ellos que estaban
bajo la custodia de los gobernadores, Así es. ¿no? ¿No fue así? Sí, ¿no? Y de las empresas que tenían los fondos de pensiones depositados en una como decir, una cartera que se llama la 401K, 401K, que fue un resultado de una legislación que se hizo hace unos años, para precisamente darle una mayor fortaleza a esos fondos y un crecimiento para garantizarle a los que venían detrás y a los que ya se iban pensionando, que el futuro de sus pensiones fuera estable y el de sus generaciones que le precedían, ¿no? Pero todo eso está absolutamente en juego ahora y se está bambaleando y algunas ya se han ido al bollo y aquello es un desastre. Ah, es un desastre. Aquello De todos es un modos, desastre. queríamos también significar que nos llamó la atención, fíjese lo que dice aquí arriba en este titular, que McCain golpea al crony capitalism. Ese crony, nosotros lo traducimos como un llave, ¿no? O sea, mi pana, mi llave, ¿no? Sí, sí. Pero técnicamente se le llama capitalismo monopólico. Es decir, que es la antítesis del capitalismo que se supone que se nutre del mercado donde juegan la ley de la oferta y la demanda en libertad. Oferta y demanda. Entonces, tiene la demanda el derecho, que somos los consumidores, de organizarnos también y defender nuestros intereses. Claro. ¿Verdad? ¿Para qué? Para defendernos de cualquier tipo de situación que se esté dando en la oferta, que tienden a concertarse y entonces ya, en lugar de una competencia entre ellos, en donde nosotros como demanda tengamos la mejor oferta de una licitación, prácticamente es una licitación, cuando realmente están compitiendo los agentes productivos entre sí, tratando de darle la mejor oferta a cada quien. Pero resulta que eso no es así, sino que ellos se ponen de acuerdo. El mejor ejemplo es el negocio petrolero. Lo que hay en el mundo son dos carteles. De un lado están los países productores de la OPEP y del otro lado están las grandes compañías petroleras que comercializan el petróleo de la OPEP, pero también tienen sus propias fuentes de producción en áreas fuera de la jurisdicción de los países de la OPEP. Entonces hay un cartel por allá y otro por acá, y ellos entre sí no compiten. Bueno, las grandes compañías comercializadoras de petróleo no compiten entre sí. Y los países productores de petróleo, en principio, tampoco compiten entre sí. Hay una competencia en la medida en que burlan las cuotas que ellos mismos se ponen. Por detrás. Ellos se reparten las cuotas y se supone que cada quien debe observar eso. Bueno, pues no lo hacen. Pero hay algo mucho más grave todavía que ha entrado al escenario en las últimas 72 horas, pero que ya nosotros habíamos hablado de eso hace un par de semanas o más. Habíamos mencionado cuando menos el nombre de los dos organismos más destacados en esta situación, pero que yo me atrevo a adelantar, y esto es una opinión personal, que no son solo ellos los que están involucrados en este tipo de práctica y de política. Se trata nada más y nada menos, porque en esta situación, y me perdonan volver atrás, está involucrada la empresa y los ejecutivos, los contadores, los asesores financieros y de inversión, pero ahora también entran los acreedores, es decir, los bancos que prestaron esas sumas tan cuantiosas y que se han hecho verdaderamente acreedores de esas grandes corporaciones en quiebra. Son nada más y nada menos que los dos bancos más grandes del mundo, que es el Citigroup y el JP Morgan. Están ahora bajo cuestionamiento porque habían, en lo que se refiere a Enron y WorldCom, habían establecido una forma de crédito registrado como ingreso que no era ingreso. Bueno, el asunto es bastante complejo. Tú sabes lo que hicieron con los fondos de los bancos, ¿no? Sí. Tapar los huecos. Exactamente. O sea, como tenían unos tremendos huecos, porque además ellos se habían dado los ejecutivos una serie de prebendas enormes. Entonces le cogieron dinero prestado a los bancos para darle liquidez a las empresas. Con lo cual le estaban aplazando la muerte de las empresas.
pero no la estaban evitando. Imposible. Entonces, cuando viene a haber colapso, resulta que están cogidos también los bancos con grandes sumas de dinero. La pregunta es por qué le prestaron. Ahí es que voy. Resulta que ahora el cuestionamiento que se hace a esas instituciones ya no es el que se le hace a la Anderson porque acomodó los números, o a los que asesoraron a esas empresas a que instauraran o establecieran unos mecanismos contables y unos procedimientos contables que evadían todo tipo de fiscalización, sino que los bancos tienen la capacidad y la facultad de fiscalizar cuando se le presenta una solicitud de préstamo, cuál es el estado real financiero de la corporación o de la empresa que le presenta esa solicitud. Entonces los bancos son parte del scheme, como se llama, de la confabulación, pero una parte muy importante. Y ahí es que ha caído la investigación ahora. Ahora la cosa se está poniendo tan grave que probablemente esto lo dejen ahí. Dije, bueno, no vamos a seguir hurgando en esto. Bueno, es que el asunto yo lo que creo es que hay unas elecciones muy cerca por ahí. Y si no actúan, el pueblo norteamericano va a buscar una escoba y va a barrer con la gran mayoría de los que están en esas posiciones. Miren, yo le signifiqué o le destaqué el uso del término crony de parte del senador McCain, porque el señor Ravi Bhatta, en su predicción del crash del millennium, ¿verdad? El economista reconocido y afamado de Estados Unidos. Aplica el término en una Aquí sección. está. Dice él, usa precisamente el término del capitalismo. Ahora se me escapó. El mismo término del capitalismo crony, aquí está. Aquí dice, la razón es que bajo el monopolio, el capitalismo monopólico o de llaves, ¿no? Exacto. Que reina hoy en el mundo, incluyendo los Estados Unidos, cuando un país pospone sus problemas a través de préstamos masivos de otros países, primero hay una gran burbuja especulativa gigante. Después la burbuja explota. Los recursos financieros colapsan y una combinación letal de inflación y depresión se produce. Es decir, y este libro es de 1999, o sea que tiene 3 años, ¿verdad? Y él lo dice con respecto a los países, no a las naciones, No, la economía, lo que la economía pasa, en general. él está describiendo una práctica generalizada que él sabía que se estaba produciendo en los produciendo. Estados Unidos. Bueno, nos están haciendo señas. Decía Rafael Flores que los operadores de aquí hacen señas que parecen policías de tránsito. Sí, más que un cake. Ya nos están diciendo que se nos acabó. Aquí dice el reloj que nos falta 1 minuto, pero bueno, vamos a ser obedientes. Nos despedimos. Hasta mañana. Les hablamos Leopoldo Espaillá Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.